Buenas tardes. Continuamos con nuestro programa del 11º Congreso Internacional de Dolor y Medicina Regenerativa, donde nos encontramos en 56 países en transmisión directa, y quiero decirles que ahora continuamos en nuestra agenda con lo natural, imprescindible y no se debe desconocer. Y así quiero invitar al doctor Alfredo Daniel de la Rosa Cuentas. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Alfredo Daniel de la Rosa Cuentas. Él es médico especialista en ortopedia y traumatología, es el coordinador del programa de ortopedia y traumatología de la Universidad Libre de Barranquilla. Él es especialista en cadera y rodilla y el nombre de su conferencia es La artrosis, la nueva pandemia. Bienvenido, querido doctor Alfredo. Por favor, otro fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, y continuamos con nuestro ciclo de charlas y vamos a hablar un poco de la osteoartritis, que vamos a descubrir si en verdad se está comportando como una pandemia, ya que estamos acostumbrados hace poco a una pandemia que nos pasó. Miraremos en verdad si estas se están comportando así. Como generalidades tenemos que describir que la osteoartritis es una patología que no solamente va a afectar la patología anatómica, sino también fisiopatológica. Y es una de las patologías más frecuentes en nuestra población. Miren este artículo que describe del año 2022 sobre la carga que está produciendo la osteoartritis en nuestros pacientes ancianos. Y aquí tenemos como evidencia que hay más de 500 millones de personas los cuales están padeciendo esta patología. El 7% de los pacientes están en España y tenemos que ocupan el 7% de toda la población en el mundo. También miraremos esta parte que es bien importante: se está produciendo una crisis sanitaria y económica. Una de cada 3 personas se están produciendo esta patología a la edad de 65 años. Y ahora miraremos que esto ha ido modificando. En cuanto a la epidemiología, bueno, podemos hablar que 528 millones de personas están padeciendo en el año 2019 osteoartritis. Y de esos, 240 son sintomáticos, 240 millones. El 73% ya la patología la están presentando a partir de los 55 años y no como anteriormente hablábamos como límite de inicio a los 65. Y la incidencia ha cambiado desde el año 1990, incrementándose en cadera y en rodilla. ¿En dónde se están encontrando estos pacientes? En poblaciones longevas con una estabilidad económica. La prevalencia, como les dije, desde el año 90 hasta el 2019 estamos describiendo que ya hay una prevalencia con un aumento del 48%, y los factores de riesgo que se están presentando en este momento son la obesidad, el sexo femenino, la edad y la ocupación o actividad que se dedican estos pacientes. Y miren este cuadro tan importante, nuestro mapa mundi, que nos están mostrando en dónde se están produciendo estas patologías. Y miremos que en el continente asiático hay una gran población que está produciendo esa patología, igual que en Europa y en el continente en la parte de Norteamérica. En Colombia, la revista colombiana de reumatología hizo un artículo en el año 2018, donde describió dónde se encontraban las poblaciones más frecuentes de artrosis en nuestro país, encontrando como principales las ciudades principales del país, entre ellas Bogotá con un 36%, continuando con Cali con un 19%, Medellín con un 15% y Barranquilla con un 12%. ¿Y qué es lo que está pasando? Ellos también verificaron qué es lo que estaba migrando, es que a medida que va pasando el tiempo, esta osteoartritis va a padecer o van a tener muchos más pacientes, y ha superado lo que es el tema de síndrome regional complejo, las lumbalgias, las fibromialgias, las artralgias y hasta la misma artritis reumatoide. ¿Y qué es lo que vemos en estos pacientes? Un paciente con dolor permanente, un dolor a la movilización, un dolor que le incapacita su parte funcional, una depresión porque a veces no pueden trasladarse de un lugar a otro o no pueden hacer sus funciones que normalmente harían, ansiedad porque no encuentran ninguna mejoría o una mejoría de un tiempo, aislamiento social porque les cuesta desplazarse de un lugar a otro, como les dije, la limitación funcional, y miren este aspecto importante, la incapacidad laboral.
y esta la vamos a analizar poco a poco. Entonces vemos que estos pacientes siempre van a tener, una tercera parte de estos pacientes van a tener otras patologías asociadas como hiperlipidemia, problemas cardíacos, y esta enfermedad cardiovascular se aumenta cuando estos pacientes están presentes con una osteoartrosis de un 50% y las causas de mortalidad aumentan un 55%. Y empezamos con el tema de los costos, y el tema de los costos que estamos verificando es que el costo directo que está en este paciente es el costo de la cirugía. Eso es lo que nos cuesta al sistema para tener o atender a un paciente. Pero los costos indirectos pueden ser múltiples, pueden ser desde la farmacología que necesita, la rehabilitación, los braces, los medicamentos y las infiltraciones, las atenciones que van a ser múltiples. Ahora miramos acá que ya está descrito que del 1 al 2.5 del Producto Neto Bruto de una economía, de un país, se está gastando en la atención de estos pacientes. Y el ausentismo ya está incrementándose, y este ausentismo ya está del 5 al 22% con pacientes con algún grado de artrosis. También miramos que en estos pacientes se ha empezado a hacer una pérdida de la actividad laboral, y en los pacientes donde ya tienen osteoartritis hay un incremento de un 8% de estas incapacidades o ausentismos, diferente a los pacientes que no tienen osteoartrosis y tienen un ausentismo del 4%. Y a nivel mundial, ¿qué está pasando? Lo que hablamos, los costos han ido incrementándose, y en Europa tenemos que los costos ya indirectos están alrededor de 13.577 y los costos totales están entre 63 billones los directos y 81 billones los indirectos. Y en Estados Unidos también, esta es una pandemia que está produciendo muchos gastos, y entre ellos tenemos que los costos totales en Estados Unidos oscilan a 136 billones de dólares y han superado los costos que tienen en los programas como tabaco, diabetes o cáncer. En Estados Unidos ya está descrita que es la tercera patología más discapacitante en su país. Y revisamos otra literatura donde encontramos otros países como Suiza, Noruega, donde lo que vemos es lo mismo, el mismo cuadro. Tenemos que los costos de las prescripciones que están de color azul son pequeños, los costos de la cirugía son pequeños, que son los amarillos, pero los costos indirectos son muchísimos, que es el cuadro, el círculo que le está en la parte de color verde. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Actualmente todavía no hay un estudio que nos muestre el impacto que está produciendo esta osteoartrosis en el 2022. ¿Y qué hacerle a estos pacientes? Bueno, esto depende de cada paciente. Los pacientes van a depender de qué patología, en qué grado están, cuál articulación le está afectando, pero en general pueden haber múltiples opciones. Y la primera es la educación al paciente. La educación al paciente es importantísima porque nos va a decir, explicarle el pronóstico, que esto es una patología que va a continuar, va a seguir, y hay que hacerle algunas cosas. Por ejemplo, como cambios en su actividad diaria, como adherencias al manejo que tiene que ser, ya sea farmacológico, de dependencia de algún tipo de dispositivo para poder hacer su deambulación, y a una adecuada relación con el médico. Control del peso, importantísimo. Ya está demostrado que una persona con obesidad tiene 5 veces más probabilidad de desencadenar una osteoartrosis. Y en eso lo que se basa es la recomendación de hacer una dieta baja en calorías, actividad física, y me van a preguntar qué actividad física, eso lo hablaremos siguiendo esta diapositiva, medicamentos antiobesidad que han tomado un gran auge, y sobre todo unas pacientes que han sido derivados a la cirugía bariátrica. ¿Cuál es la actividad física? Bueno, la actividad física es una actividad cualquiera, que lo que vamos a tratar de romper este ciclo, el dolor que el paciente presenta en su articulación, la rigidez que está produciendo en su rodilla, en su cadera, en su articulación afectada, y las adherencias intraarticulares. ¿Cuáles podrían ser algunas de las indicaciones para mandarle a estos pacientes actividad física? Bueno, está descrito en la literatura del tai chi, las caminatas, la natación y el ciclismo, pero hasta ahora no hay ningún consenso que nos informe cuál es el tipo, la intensidad, la frecuencia y la duración. ¿Ok? Tenemos también la hidroterapia. La hidroterapia lo que nos ha hecho es que mejoren los rangos de movimiento. ¿Y por qué? Porque este paciente no tiene carga. Algunos pacientes hemos tenido que colocarle braces, bastones, ¿y esto es para qué? Cuando tienen inestabilidades o limitaciones severas.
También tenemos los fármacos. Bueno, hay dos tipos de fármacos, aquellos que modifican la sintomatología, como analgésicos antiinflamatorios, diacereína, glucosamidas y ácido hialurónico, o medicamentos que modifican la enfermedad artrósica. Hasta el momento no hay ningún medicamento que altere o modifique o detenga la enfermedad artrósica. También tenemos infiltraciones con esteroides, y esto es para casos que tengan mucho dolor los pacientes. Nunca se debe hacer cuando el paciente esté infectado o se va a someter a algún procedimiento. En cuanto al ácido hialurónico, bueno, ya está demostrado que disminuye el dolor que tienen estos pacientes, mejora la función, pero en un plazo corto, por eso hay que repetirlas. La literatura está inconclusa. En cuanto a la medicina regenerativa, bueno, esto lo hablaremos posteriormente, y ortobiológicos, que van a ser tratamientos biológicos o tratamientos quirúrgicos. Y el boom que tenemos, que son las terapias celulares, que van a ser las plasmas ricas con plaquetas, que ha demostrado una disminución mayor que el ácido hialurónico en dolor y mejora en la función. Pero hay estudios que nos están revelando, comparando el ácido hialurónico con las plasmas ricas en plaquetas, y lo que hemos encontrado es que, como les dije, van a tener menos dolores los pacientes con plasma rico, mejor la función, y ya se están haciendo asociaciones o combinaciones de esto. Pero radiológicamente y por resonancia, el cartílago o el grosor del cartílago sigue siendo el mismo. Tenemos otros tipos de moléculas que van a ser moléculas celulares y biológicas, como les dije, y cirugías para artritis. Bueno, tenemos, dependiendo del grado, pueden ser artroscopias, condroplastias, osteotomías para disminuir la carga. Y, como dice este artículo, la cirugía del siglo ha sido el reemplazo articular, una de las opciones, y solo los dejamos para los estados últimos, grado 3 o grado 4. Para llevar a casa, la osteoartrosis tiene una alta prevalencia, un alto impacto en nuestra economía. Los costos indirectos han superado los costos directos, y en Latinoamérica hay que seguirle estudiando. Muchas gracias.